Vale, bueno. A mí me gusta recordar que el ser humano somos organismos o seres multisensoriales, ¿no? Es decir, nos valemos de receptores que nos transmiten información sobre el gusto, la vista, el oído, el tacto. Y realmente que seamos organismos sensoriales, inicialmente sensoriales, no motores, sino sensoriales, nos permite, en primer lugar, protegernos de aquellas circunstancias que amenazan nuestra vida, que nos pueden envenenar, que nos pueden electrocutar, que nos pueden dañar. Los sentidos nos protegen, pero por otro lado, los mismos sentidos nos permiten una función de disfrutar de la existencia, disfrutar en estímulos que nos pueden resultar placenteros a nosotros y que hacen nuestra existencia mucho más agradable. A mí me gusta hacer la analogía entre el cerebro, el sistema nervioso, entre el hardware y software, ¿no? Donde hay una parte estructural que si la entrenamos genera reserva cerebral, que llamamos, ¿no? Es decir, hacer un poquito de ejercicio físico contra el factor cardiovascular. Y después está la reserva cognitiva, ¿no? Aquella parte del software donde no está mal leer, escribir, como decía el anterior ponente, es muy importante escribir, es muy escritura manual. Y a mí me gusta destacar la música, a mí me gusta recomendar deporte para ejercitar la reserva cerebral y música como estimulación cognitiva. Yo voy a hablar en esta charla que aunque yo cuando organizo alguna charla, algún congreso, alguna reunión, me gusta y ser muy metódico con el tiempo. Entonces, como hemos empezado media hora antes, voy a intentar abreviar para ajustarnos al programa, ¿vale? Voy a hablar de algunos highlights, de algunas cosas destacadas que yo relaciono entre la música y la neurología, ¿no? Es decir, la música, el fenómeno musical nos ayuda a entender mejor cómo funciona el cerebro. Nos permite entender algunas enfermedades neurológicas y podemos usar la música para tratar algunas enfermedades, como veremos, ¿no? Claro, cuando uno tiene una enfermedad rara dice, qué lento va todo. No se avanza, no se descubre nada, es frustrante. Aunque sí es cierto que hay enfermedades raras, que aunque sean poco frecuentes, pero se conocen muy bien. Se conocen exactamente qué gen produce, qué proteína, qué circunstancia, qué provoca y por qué la patogenia de la enfermedad que decimos. Se conocen bien, aunque no tengan tratamiento. Hay enfermedades muy frecuentes que no se sabe la causa todavía. El Alzheimer todavía. Parkinson no se sabe. Se sabe lo que sucede, pero no exactamente el inicio, el factor de ignición todavía desconocido. Pero es que hasta el año 1000, es decir, hasta el milenio anterior, no se había hablado en toda la historia de la humanidad del sistema nervioso del cerebro, y fue Avicena el primero que habló, el médico que habló del sistema nervioso del cerebro. Tienen que pasar 500 años para que Leonardo da Vinci dibuje la primera representación del sistema nervioso, que es una aproximación, además no real, en la historia de la humanidad. 500 años para del concepto al dibujo, fijaros, ¿no? Y ya en los siglos siguientes, anatomistas empiezan a dibujar cómo es el cerebro, pues porque estaba prohibido, ¿no? Profanar el cadáver, no podíamos estudiar el cadáver. Y ya sí es cierto que en el siglo XIX está la primera fotografía de la historia de la humanidad de Emily Hurst. La primera fotografía de la historia de la humanidad de un cerebro, una foto, nada más. Es de 1854. Después todo se acelera más y en el siglo XX, sobre todo de la parte más íntima del cerebro, con Santiago Ramón y Cajal, que describe muchos tipos de neuronas, cómo se relacionan, y después con algunas técnicas diagnósticas, como de electroencefalograma a las pruebas de neuroimagen, es cuando realmente sabemos cómo funciona el cerebro en vivo, qué le pasa al sistema nervioso, tanto en salud como en enfermedad, ¿no? Por tanto, la neurología y las enfermedades neuromusculares son jóvenes de entender, son muy jóvenes, ha pasado relativamente poco tiempo. Pero a veces quizá la medicina, de alguna manera, le tiene que agradecer también a la música. Y les voy a explicar por qué. Esto es una reflexión empresarial, pero que es así y es real, en la cual la EMI es una empresa británica que es el acrónimo de Electrical and Musical Industries. Esta empresa tenía una división de discográfica y una división de desarrollo de innovación tecnológica, digamos, ¿no? La innovación tecnológica, que además fueron los primeros constructores de ordenadores, de computadoras, de transistores, la división computacional iba mal, realmente mal, y la industrial iba mal, pero la musical iba fenomenal porque ficharon a los Beatles y en los años 60, con todo lo que generan los Beatles, toda esa monetización de regalías, de derecho de autor, EMI hizo una cosa muy interesante, que es metió toda esa pasta
en división tecnológica y se la dio a Hounsfield, que era un ingeniero que inventó el primer TAC, la primera tomografía computerizada. Fue creada en base a una financiación por la música. Hay algún paper, algún artículo que dice, bueno, entonces los Beatles inventaron el TAC. No, realmente no. Lennon y McCartney hicieron canciones muy chulas, pero el TAC no estaba entre sus composiciones. Pero de alguna manera, de manera indirecta, sí. Y al igual que veíamos la primera foto del primer cerebro de la historia de la humanidad, este es el primer TAC de la historia de la humanidad, que fue un TAC cerebral, del sistema nervioso. Vivimos en un cambio, en el cambio del siglo del 20 a 21, para mí una de las transiciones o de los hitos más relevantes, independientemente de los atentados del 11S, la guerra de Irak, el euro, lo que sea, fue la pérdida del papel como soporte de conocimiento. Hay que escribir, pero ahora está todo digitalizado y por eso tenemos que hacer el esfuerzo. Entonces, el paso de lo analógico a lo digital, a mí me gusta también hablarlo a través de un conflicto, ¿no? Que a lo que gusta la música, reconocéis que este es el logo de Apple, la discográfica de los Beatles, y Apple, esto es Apple Inc. y esto es Apple Corp, la discográfica, digamos, la industria, la empresa de Steve Jobs de desarrollo tecnológico. Bueno, estuvieron décadas, eso se puede consultar, está muy chulo el litigio pues, por usurpación de marca, de logo, o lo que sea. Y al final, como la industria discográfica cayó, al final del siglo XX, a principios del XXI, por Internet, la piratería, Operación Triunfo, o lo que fuera, todo lo tecnológico ha subido, ¿no? Y de alguna manera rescató Steve Jobs dentro de sus últimas presentaciones, estaba muy contento porque el catálogo de los Beatles entraba a formar parte de Apple iTunes, ¿no? De la tienda de la discográfica de Apple. Bueno, nos interesa la música en muchos aspectos, ¿no? Es decir, Málaga, pues Antonio Bandera dice que él necesita la música para vivir, ¿no? Y nosotros hicimos con nuestro grupo de investigación un trabajo un poco descifrando el duende flamenco, ¿no? ¿Qué sucede cuando decimos que existe duende? Aquí en Sevilla, hay que hablar de duende, ¿no? El duende es una expresión que acuña García Lorca en una conferencia que viene a, digamos, a modernizar el término de ángel, ¿no? Tiene un ángel, que también se usa, ¿no? Tiene algo especial que hace que en común trascienda y todos podamos sentir un poquito algo similar, lo mismo. Y eso radica en base a las neuronas en espejo, que es una estructura, o neuronas de Bonecónomo, que describió Cajal, por cierto, que hace que podamos sentir cosas parecidas. Por eso nos gusta ir a los conciertos, por eso nos gusta esa emotividad compartida donde hay alguien que puede hacer que vibramos parecidos, sintiendo todo algo similar. No es exclusivo del flamenco el duende, es de otros estilos musicales, también del baile y también de otras disciplinas, del deporte o de la política o de otra serie de circunstancias, ¿no? Hay canciones que nos enseñan a entender cómo funciona la memoria, por ejemplo. Hay una en la que tuve una conversación con Jorge Drexler en Twitter sobre eso, ¿no? Es decir, manifiesto de la presencia. Cómo materializar cada recuerdo en una foto no es tan importante porque tenemos mecanismos para evocar. Al cerebro le encanta evocar esa capacidad de recordar cómo nos sentíamos. Y cuando va a los conciertos vemos todos los móviles encendidos. A mí me da mucho coraje. Además, mucha gente grabando en vídeo y no la ha dado a grabar. Que digo yo, esto ya... Porque cuando vemos en 2D nos perdemos las 3D, todas las dimensiones, que es cuando anida la memoria. Además, siempre hay alguien que lo va a grabar, no grabéis los conciertos. Siempre en YouTube pues, lo vais a encontrar. Bueno, dimos un premio de la Sociedad Andaluza de Neurología, que tuve el honor de presidir, a Pedro Guerra, porque nos gusta manifestaciones culturales que nos ayudan a entender enfermedades o fenómenos, digamos, relacionados con la neurología. Y entre ellos él hizo una canción de Alzheimer y le dimos un premio que después, esa canción, ese álbum fue nominado a los Latin Grammy en aquel año. Pero bueno, ¿qué sucede en el cerebro cuando hay música, ¿no? Al final, la música o el sonido es algo intangible y de hecho las discográficas cayeron porque se ha desmaterializado la música de aquello físico, ¿no? El vinilo, el CD, al consumo en streaming, ¿no? que está por ahí y lo capturamos, lo invocamos y aparece, ¿no? En cualquier caso, no se materializa, la música está en el aire, son ondas sonoras que impactan, hay una fase acústica que impacta en el oído interno, en un órgano periférico que es el oído, donde se genera un estímulo con excitación de algunos cilios y esa fase, digamos, mecánica de impacto en el tímpano pasa a una fase líquida, a una fase eléctrica, a una fase nerviosa y comienza a ascender por zonas del
del sistema nervioso, el mesencéfalo, la protuberancia va al tálamo, se decusa, va al lado contralateral y se hace consciente cuando llega a la corteza temporal. Cuando llega a la corteza temporal, digamos, a partir de ahí empieza a hacerse bidireccional en ambos hemisferios para ser consciente, porque ahí el sonido, la música, tiene diferentes elementos, que es el tono, el timbre, el ritmo, que generan la melodía, y eso no se analiza en una zona muy concreta, como el lenguaje hablado, sino que es difuso, todo el cerebro interviene. Por eso la música anida muy bien en el cerebro, y por eso cuando nos golpea alguna enfermedad neurodegenerativa, puede soportar muy bien el golpe de la música. Hay pacientes, yo tengo pacientes que pierden la capacidad de hablar, pero no la de cantar. Y hay algunas enfermedades donde se provoca alteración de la articulación y uno pierde, se convierte casi en anártrico, ¿no? Pero puede cantar. Y es, bueno, algo que los neurólogos tenemos que hacer a veces en la consulta, poner a cantar a la gente, ¿no? Esto mis compañeros neurólogos no, a veces no lo ven bien, pero suele ser bastante divertido. Bueno, zonas del cerebro, la zona quizás más melódica en el hemisferio derecho, la zona más rítmica de tempo más en el hemisferio izquierdo, pero se integran y se hacen conscientes en la corteza somatosensorial del lado derecho. Y en cualquier caso, cuando se hace consciente la música tiene, digamos, la particularidad de generar emotividad habitualmente. La música que nos gusta, o hay música que nos disgusta, que nos genera aversión. Y eso es parecido, pues, además, aparte de ser consciente, la percepción de si nos gusta o no nos gusta, anida en el recuerdo y al final la canción se comporta como un perfume, ¿no? Nos puede transportar en el tiempo a dónde la escuchamos, con quién estuvimos y qué pasó. Y por estudios de resonancia magnética funcional son capaces de encenderse qué zonas del cerebro, según la emotividad percibida, pues se encienden o no se encienden. Entonces, a través de neuronas dopaminérgicas en los núcleos de la base, con proyecciones al sistema límbico, se generan activaciones en zonas, pues, como premio, ¿no? Incluso zonas parecidas a la actividad sexual o la comida. Lo que sí sabemos es que aquellos músicos o aquellas personas que tocan instrumentos musicales, hay modificaciones cerebrales anatómicas, estructurales, evidentes que podemos medir, ¿no? Hay un aumento de densidad en fibras nerviosas motoras, ¿no? En la vía piramidal aumenta la densidad de fibras nerviosas, hay cambios anatómicos. Al igual que cuando el músico se va haciendo experto, la corteza, la parte de la corteza que tiene que encender cada vez más pequeño, porque es mucho más preciso, ¿no? Y otra parte, ¿qué sucede en el cerebro? Una parte es lo que escuchamos, podemos ser perfectamente oyentes, pero la parte de ejecución y después está la parte de composición. La parte de composición. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué sucede en el cerebro que es capaz de crear? ¿Qué hace ese cerebro? Entonces, estudiado con resonancia magnética funcional, es decir, hay, digamos, los dos mayores creadores en tiempo real de la música son dos. ¿Que alguien lo sabe? Aquí no tengo el programa de la psicóloga. Son los músicos de jazz, que son capaces de improvisar a tiempo real, crean cosas que no existían, y los cantantes de hip hop de peleas de gallo, ¿no? No sé si has visto dos chavales que es alucinante, ¿no? Cómo engranan el discurso, componen, ¿no? A tiempo real vomitan creación y creación. Bueno, lo que sucede, se hizo un estudio donde se ponía al paciente, músico de jazz, tocar el piano mientras se hacía la resonancia, ¿no? Entonces, sigue usted la norma, toque usted esta canción de jazz. Y se encendía, ¿no? Una zona muy parecida al lóbulo frontal izquierdo, donde sale el lenguaje hablado, ¿no? El lenguaje emitido. Y ahora se le decía, ahora improvise usted, haga, toque lo que quiera. Y lo que sucedía en un cerebro que improvisa no es una mayor activación, sino es una desactivación en zonas concretas que están dibujadas en azul, giro angular, supramarginal, que lo que sucede es, digamos, que quitas un freno y hay una liberación de creatividad. Por tanto, la creación, la composición no es una activación, sino una desactivación. Nos quitan un freno y el que compone se siente, ¿cómo se siente, Adolfo? Se siente bien, libre, te sientes especial además. Es una pasada, ¿no? Por eso te engancha. Pero bueno, la creación no es solo una inspiración. Como decía Picasso, que las musas te pillen trabajando. Después tienes que echarle un poquito de desarrollo y un poquito de trabajo, ¿no? Y una de las cosas que es importante en arte y en cualquier actividad humanística es que se decía que el cerebro está diseñado para cambiar. El cerebro está diseñado para cambiar.
y tiene que buscar estímulos o motivaciones, generalmente, ojalá que sean todas buenas, para que cambien positivo, para que la existencia de cada uno, que lamentablemente es transitoria, sea lo más placentera posible. O Cajal decía que todos podemos ser escultor de nuestro propio cerebro, ¿no? Entonces, seámoslo. A veces, voy a hablar de algún caso, de algún paciente, que eso lo operamos en el Hospital Regional de Málaga, de algún músico profesional. Este fue un músico, un chaval de 27 años que tenía un tumor cerebral grande, que era saxofonista, que él pidió, dijo, mire usted, me operan, pero como está en el área del lenguaje, yo prefiero perder un poquito el lenguaje a que me quiten la habilidad de tocar el saxofón, que me ha costado mucho trabajo, que es mi vehículo, de mi sustento, porque yo vivo de eso. Entonces se lo operó despierto, tocando el saxofón, donde había un musicólogo en la sala, donde le decía, si se va de nota, al neurocirujano ser un poquito más conservador, ¿no?, en esa recepción. Bueno, fue un éxito y después él dio una rueda de prensa, con el caso. Esto fue hace ya unos años y fue un éxito, ¿no? También nos puede servir la música para entender la disposición de todas las terminaciones nerviosas de la espina dendrítica del sistema nervioso, que la verdad es que como bosques y bosques y bosques. Entonces Javier de Felipe en el CSIC hizo esta, digamos, analogía, interpretando que cada espina dendrítica pudiera ser, pues, diferentes timbres, amplitud o nota musical según la disposición en los 360 grados, y se podía generar partituras que además permitieran comparar cómo suena una corteza de un ser humano de 40 años a un paciente de 75 años con Alzheimer. A veces la música no es todo beneficio. Hay anécdotas neurológicas, pero que sucede, que es la epilepsia musicogénica. Es decir, son pacientes que en determinadas circunstancias la música le provoca una crisis epiléptica. Eso es excepcional, pero pasa, ¿no? Es decir, hay series donde pasa. Por ejemplo, yo tenía una paciente en Málaga que me dice, doctor, yo cuando escucho 12 minutos de flamenco tengo una crisis convulsiva, convulsiono. Que bueno, el tratamiento es relativamente fácil, ¿no? Pues tú dices, escucha hasta 10. Escucha hasta 10 y no te pongo tratamiento. Si quieres escuchar más, tratamiento, elige. Bueno, pero es una cosa bastante curiosa. Hay una peli que un poco cuenta eso, ¿no? Es decir, hay una crisis epiléptica musicogénica, se llama The Greatest Hits, esto está en Disney Plus, me parece. Entonces, tuvieron un accidente y esta chica se autoprovocaba crisis epilépticas escuchando música para viajar en el tiempo. Tenía esa percepción, que viajaba en el tiempo porque su ilusión era intentar viajar al accidente para evitarlo. Bueno, una cosa. Y hay músicos que tienen enfermedades neurológicas, como Lewis Capaldi, que tiene un chiste de la Tourette y a veces durante conciertos no controla esa tormenta que tiene lugar, O hay otra enfermedad que le sucede a los músicos, que es la distonía profesional, lo que no es una debilidad, sino una alteración en el control del tono. Le pasa a un porcentaje no desdeñable de músico profesional, y pueden ser tanto de piano, de cuerda, de guitarra. Este paciente, este músico, que es Billy McLaughlin, lo que hizo fue una cosa muy interesante, es decir, porque al final cuando tienes la música aprendida está en el cerebro, pero no la puede ejecutar, y lo que hizo se volvió zurdo. Se volvió zurdo y empezó a tocar la guitarra con la izquierda, y entonces de una manera muy, muy interesante, porque la música está en su cabeza, pero la toca la guitarra de una manera un poco extraña, pero que le sirve para seguir expresándose. Lo que toqué la guitarra es una manera un poco atípica, ¿no? Cuando era presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología hicimos una playlist. Yo creo que somos la única sociedad científica del mundo que tiene una playlist, y tenemos canciones que remedan cualquier enfermedad neurológica, canciones que remedan, bueno, ahora hablaremos con algunos, ¿no? De hecho, hicimos un trabajo de intentar identificar enfermedades neurológicas en música pop, en música, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hay algún ejemplo, o desde, por ejemplo, nombres de banda, Musia, que es la incapacidad de percibir música, o déjà vu, ¿no?, que ese es el fenómeno, un fenómeno discognitivo de que tenemos la sensación de que hemos vivido una cosa. O Paul McCartney tiene un álbum que se llama Memory Almost Full, ¿no?, tenemos la memoria casi llena. O este disco se llama Narcolepsy, ¿no?, de Plug United. O directamente Julian Michael hizo un álbum que se llamaba Sistema Nervioso.
Bueno, los Beatles en esta canción cuentan una cefalea tensional, ¿no? Es Your day breaks, your mind aches. cuando se relaciona cuando estás uno de bajón, triste, cansado, ¿no? Tienes una cefalea tensional claramente. Eric Clapton en esta canción sale con su chica, se toma algo de vino, una copa, y tiene un dolor de cabeza y se tiene que volver. It's time to go home now. Entonces, hora de ir a casa, tengo And I've dolor de got an cabeza. aching head. Eso pasa, algunos pacientes con migraña, al ingerir alcohol o trasnochar, le da un dolor de cabeza. O ese anuncio de los años 50 en la televisión norteamericana. Sabéis que en Estados Unidos se pueden comercializar con marcas de fármacos. Aquí no. Aquí solo over-the-counter medication, ¿no? Medicamentos que no necesitan de receta. Pero un fármaco al uso para artritis reumatoide no se puede comercializar, ¿no? Entonces, había tanto anuncio en los 50 de aspirina Headaches, headaches. dolor de cabeza. De hecho, hay un tipo de dolor, si hay alguien migrañoso, que tiene que haber alguien migrañoso aquí seguro, ¿por qué? Porque tenga uno distrofia facioscapulohumeral, no le libra de tener cualquier otra enfermedad, puedes tener eso, y migraña. Si tomas muchos analgésicos, se provoca una cefalea de rebote, una cefalea por abuso de medicamentos. Sopa directamente tiene una canción que habla de Mitraneal, es un medicamento que ya no recomendamos los neurólogos, es un derivado ergótico que no recomendamos porque provoca también adicción al fármaco y problemas de fibrosis en válvulas cardíacas. O esta canción de Anthony and the Johnson, de Epilepsy is Dancing, ¿no? Que un poco el título es así, de que la epilepsia es como un baile, ¿no? Y entonces una chica que tiene como una aura visual, que ve un animalito, ¿no? Y ¿puedes subir un poquito la música? Vale. O esta canción es de 1930, de Cuba, que lo chulo de esta canción es que denuncia la charlatanería. La charlatanería existe todavía, está en todas las redes sociales, donde se aprovechan de la buena voluntad o de la desesperación. Entonces, en Cuba, en los años 30 del siglo pasado, había un médico español, además, que decía que curaba la parálisis si se le extirpaba el trigémino. Hacía una cirugía por la nariz y engañaba a la gente, ¿no? Entonces, lo que hacían, pues lo que hicieron, pues una canción donde se hablara de esto, para difundir la canción, para que la gente se protegiera. Oye, cuidado que si hay un tipo que te dice que te va a curar la parálisis, que es mentira. 20 años en mi término, me encontraba paralítico y me dijo un hombre místico que me extirpara el trigémino. Bueno, la música nos puede proteger, ¿no?, a la charlatanería, ¿no? Una de las cosas que hacemos con mi grupo es, tenemos la cátedra INBRAIN, es una cátedra de mi empresa que tenemos en la Universidad de Málaga, y a veces hacemos advisory, asesoría. Por ejemplo, esto fue en el Senado hace pocos meses, un poco por la revolución que va a haber de los nuevos tratamientos para la enfermedad de Alzheimer y cómo el Sistema Nacional de Salud se debería preparar para, digamos, que todas las personas candidatas pudieran recibir el tratamiento de la manera más rápida y más diligente posible. En mi grupo también de investigación hemos hecho un trabajo muy chulo de cómo podemos usar la música para diagnosticar enfermedades. Entonces hicimos, este es el acrónimo de Music Exploring Mind, que se llama MEMTES, de usar la música para explorar la capacidad neurológica, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Hay tareas de papel y lápiz o test de fotos que hay gente invidente o hay gente que no. Entonces, aplicamos con instrumentos musicales, con musicólogos, una tarea muy sencilla de si son capaces de reconocer el instrumento, del número de cuerdas, si son capaces de recordarle, si son capaces de, se le toca cumpleaños feliz la melodía, y dice, ¿qué canción es? Dice, pues cumpleaños feliz. Dice, pues muy bien. Y después si son capaces de recordar la canción, o también tiene una cosa muy chula que es recordar una praxia, que ese es el ritmo de We Will Rock You, ¿no? Se le explica, se le dice al paciente si es capaz de repetirlo y después si es capaz de recordarlo. Bueno, tiene una serie de ítems que lo que demostró este test que hicimos, que puede servir para diagnosticar enfermedades de deterioro cognitivo ligero, Alzheimer leve o moderado. Por tanto, cuando los pacientes, las personas o en situación de salud nos dicen a los neurólogos, ¿qué puedo hacer yo para evitar que no me pase lo que a mi madre, a mi tía, a mi abuela, ¿no? Es decir, pues lo que tenemos que hacer es, los médicos a veces, tenemos que hacer varias cosas los médicos. Primero, salir de las consultas, relacionarnos con la sociedad, donde está la realidad. Y después, no dar una respuesta rápida, no una receta, sino también intentar entender, intentar modificar estilo de vida.
porque es muy importante, es lo que hacían los médicos hace 2000 años, pero sobre todo en enfermedades donde no hay tratamiento, donde no hay una cura definitiva, todavía más. Entonces la recomendación son, muévase, usted tiene que hacer deporte, tiene que ejercitar el cerebro es como un músculo, con actividades placenteras, pueden ser juegos, pueden ser lectura, puede ser cualquier cosa. Dieta mediterránea, por supuesto, tiene que socializar. Por eso yo creo que es muy importante este congreso, ¿no? Porque nos permite socializar con gente que tiene intereses parecidos a nosotros. Hay que dormir bien, hay que descansar bien, hay que desconectar. Y hay que controlar, por supuesto, otra serie de factores de riesgo vascular, ¿no? Es decir, pues si eres hipertenso, eres diabético, tienes colesterol alto, pues controlarlo y, por supuesto, evitar los tóxicos, ¿no? De alguna manera, prepararnos por si algo nos golpea, está en mejor predisposición. Sabemos, en los últimos 8 o 10 años, que la estimulación cognitiva, bueno, lo sabemos hace tiempo, pero sobre todo en relación con la música, es muy importante. La música como estimulación cognitiva en pacientes sanos y en pacientes con deterioro cognitivo ligero es muy importante. Sobre todo porque se mejora el factor de atención, de emoción, la cognición y la relación interpersonal. Hay evidencia científica de esto es así. Puede ser pasiva, simplemente escuchar música. Puede ser activa, participar tocando un instrumento. Yo siempre digo que hay que recomendar, por lo menos al mismo nivel de recomendación, de aprender un nuevo idioma. ¿Aprende usted chino? Pues bueno, yo digo, aprende usted a tocar un instrumento. El que sea, cuando sea y a la edad que sea. Puede ser de percusión, puede ser de cuerda, puede ser un teclado. Por ejemplo, a niños con TDAH, o cuando hay cierto algo de hipercinesia, las actividades que permitan golpear, relaja y enfoca. Lo que decías, el boxeo. O sea, claro, el boxeo, claro, váyase a boxear, yo lo recomiendo, porque hay alguno que directamente lo busca porque se siente mejor. Pero tocar la batería, relaja tela. Yo cuando salía de guardia, tenía de 24 horas apetencia por golpear cosas. Puede ser jugar al pádel, o puede ser jugar al golf, o puede ser saco de boxeo. Se hace mucho ejercicio. La musicoterapia, además, tiene varias cosas que son muy interesantes. Es barata, no tiene efectos secundarios, se acepta bien y es un método no invasivo, además. El mejor ejemplo del cine de musicoterapia es la peli de Coco de Disney, cuando Coco, que era la abuelita, llevaba toda la película afásica, anártrica, no hablaba, y entonces su nieto le tocó una canción que le cantaba a su padre y donde despertó una emotividad que llegó a hacer que cantara, que llevaba tiempo sin cantar. Esto se ve en la vida real, con los pacientes. Bueno, y hablar de música y FSHD, pues es interesante pues porque todavía hay que desarrollar cierto cuerpo de evidencia, ¿no? Es decir, sobre todo en que pueda mejorar el canto, la fonación, la musculatura facial, el tocar un instrumento como la guitarra, puede ser un buen vehículo, ¿no? para hacer un estímulo motor, ¿no? Es decir, al igual que hemos sabido en los últimos años que el ejercicio físico mejora la cognición, también sabemos que la cognición mejora lo motor. Es decir, que cuando mentalmente estemos mejor, más capacidad de reflexión, de empatía o de generación de música, tanto en una composición como en una práctica, es mejor para lo motor. Y aquí tenemos a Adolfo Jiménez, tenemos el mejor artista español en español con FSHD, es decir, tenéis que escucharlo, tiene unas composiciones súper chulas. Además, compartimos productor y estudio de grabación, también tengo que decirles, como seguimos la misma línea, pero además tiene un par de álbumes, de 2014-2015, ha sacado uno Bruno Mars, número 1 del mundo ahora, que tiene 9 canciones. En los 2 discos, Adolfo tiene creo que 15 y 13, tiene canciones más complicadas de hacer esto que lo que hace Bruno Mars. Bueno, escucharlo. Y entonces, bueno, yo voy a vender también mi grupo, ¿no? Ya vengo aquí a vender cosas, se llama Dique Sur y es un grupo que tengo yo desde antes que empezara a estudiar la Facultad de Medicina. Tenemos un componente social, mi banda. Hacíamos ya conciertos para recaudar fondos, 186.000 pesetas, fijaros cuando había pesetas, para unas monjitas y ganamos un certamen de banda a nivel nacional y después, pues, en Quirón hicimos en la pandemia una canción para los sanitarios o también hemos hecho una canción para enfermería. Hicimos en la guerra de Ucrania un concierto benéfico en el Teatro Cervantes de Málaga con otros artistas, o bueno, para la Asociación Española Síndrome de Piernas Inquietas. El movimiento asociacionista nos encanta, ¿no? Y
y estábamos muy cómodos haciendo cosas. O eso, hicimos un concierto también cuando fueron la Dana en Valencia. Este es el disco, bueno, el último single que hemos sacado la semana pasada, que es una banda sonora de un corto que se llama Bala, que es un corto sobre violencia psicológica, ¿no? De género. Bueno, pero está muy chula la canción, porque el tema es un bajón. A una canción sobre eso, sí, qué bajón, complicado. Pero lo hicimos muy chulo. Está en todas las plataformas de música, lo podéis escuchar. Si nos seguís en Instagram, en redes sociales, se excita el algoritmo, lo cual nos viene muy bien. Y la semana que viene, porque sacamos muchas canciones, sacamos Aquí estoy, que tiene la particularidad de que es una canción que canto yo. Llevo 30 años en el grupo y nunca había cantado, porque mis hermanos no me dejan cantar. Solo me dejan escribir las canciones, pero tú no cantes. Pero voy a cantar con mi hija María, de hecho la compuse con mi hija María, que tiene 7 añitos, y la sacamos el viernes que viene. O sea que si la escucháis, la anterior, escuchad Bala, esta, o escuchad la discografía entero, escuchadlo todo y lo de Adolfo todo. También me gusta recomendar deporte, mirad. Hicimos un manual de neurología del deporte, también uso del deporte en enfermedades neuromusculares, tocamos este tema, y lo presentamos con Manolo Santana. Manolo Santana fue paciente mío y lo presentamos con Javier Imbroda, que fue consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, que era mi tío, que fallecieron los dos y lo tengo mucho aprecio. Y es un libro, además que de libre acceso, que todo el mundo puede googlearlo y se lo descarga y está muy interesante. Ese era Manolo Santana cuando estaba con un Parkinson que no tenía capacidad de moverse, pero entraba en on y se ponía a jugar al tenis, ¿no? Jugaba al tenis muy bien. Que yo le decía a Manolo Santana, le digo, si tú me vieras a mí jugar al tenis, cambiabas de neurólogo. Bueno, y eso era lo que os quería contar. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Oh, sí. ¿Alguna pregunta? Veo por ahí. Lorenzo, por favor. Hemos recortado un poquito. Presidenta, ¿dónde está la presidenta? Hemos recortado un poquito de tiempo para no fastidiar. Digo rápido. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí. En primer lugar, darte las gracias porque creo que es súper curioso cómo afecta cualquier tipo de ejercicio o de actividad al cerebro. Quería agradecer a Adolfo también, aparte de que es un gran músico, que lo escuchéis y que cada reproducción de sus temas, todo lo que generan esas reproducciones, también él lo dona a la asociación. Entonces, que escuchemos su música, claro, porque es muy bueno y aparte todas esas reproducciones las dona a la asociación. Y ahora va mi pregunta. ¿Puede tener la música un efecto analgésico y que alivie el dolor en algún caso? Sí. La música es un neuromodulador, realmente. Es un neuromodulador que podemos usarlo a nuestro antojo. Es decir, hay música, podemos creer que haya música que nos excite. Cuando vamos a salir de marcha nos ponemos una serie de música un poco para ambientar. Música que nos... las bandas militares, o sea, todos los ejércitos a lo largo de la historia han tenido música para encabronar a los soldados antes de salir a... ¿Es así? Y después hay música que nos acomoda, que nos entiende, que nos arropa, y hay música que tiene cierto efecto sedante, ¿no? Es decir, que nos puede evocar o transportar o elevar la mente a que nos sintamos un plano humanístico más elevado que el propio cuerpo y uno percibe menos el dolor, por supuesto, y las limitaciones. Por ejemplo, en fibromialgia, algunos casos necesarios se recomienda, ¿no? Pero lo que no sucede es que haya una playlist que sirva para todo el mundo igual, porque esto es individual, depende de tu ambiente familiar, de tu ambiente cultural y también a lo largo de tu momento vital, tu interés musical o el efecto sobre ti, que es como al final la música, como si fuera la contraseña de una caja fuerte, puede ser hoy y la semana que viene esto, y esto es casi un viaje individual, que uno puede asesorar un poco o mostrar, pero la percepción es individual, no transferible. ¿Tengo aquí preguntas? Bueno, pues evidentemente tengo que darte las gracias, Jesús. Me permito tutearte, doctor, después de muchos años que nos conocemos.
quiero contar muy brevemente una anécdota que da fe de la calidad humana y médica de Dr. Imbroda, que yo estaba, como él ha dicho antes, compartimos estudio de grabación. En Málaga estaba tocando la guitarra y él entró por la puerta, no nos conocíamos, y cuando terminé de tocar la canción que estaba practicando me dijo: tú tienes una distrofia muscular, ¿verdad? Y eso me dejó muy sorprendido, ¿no? Y bueno, en un conjunto de pacientes en los que hemos sufrido muchos el llamado, o lo que es la peregrinación por un diagnóstico, ¿no? Todavía hay gente que está buscando un diagnóstico. Este tipo de indicios, de señales, pues son importantes, ¿no? Eso en el plano personal quería comentarlo. Y luego la pregunta más enfocada a cómo puede mejorar nuestra vida la actividad artística y en concreto musical, ¿no? Hay un autor polaco que se llama Csikszentmihalyi, que habla sobre la creatividad y introdujo el concepto flujo, de entrar en flujo, ¿no? Que es entrar en un estado de concentración tal que produce uno de los efectos que te aíslas del tiempo, del espacio, de todo, ¿no? Y ocurre cuando haces una tarea creativa, sea escribir, componer, tocar un instrumento, ¿no? Entonces, quería preguntar si está de acuerdo o ha visto clínicamente manifestaciones de este tipo de mejoría o de buen funcionamiento de actividades musicales, ¿no? En este sentido, ¿no? Cómo es la concentración, ¿no? Durante la actividad musical y cómo entrar en ese estado de flujo, ya que también es compositor, ¿no? Si comparte esta visión, ¿no? Yo la comparto 100% y también para un médico ver que hay un paciente que es compositor, toca la guitarra, a mí me evoca mucha admiración y hostia, cómo mola. Y eso ya no tengo que decirle nada, ya lo hace todo. Eso está bien, eso por un lado. Pero, a ver, hay pacientes, es que es variable. Hay personas que la música les concentra un poco más. Por ejemplo, yo estudiaba con música, a mí me concentra la música. Pero hay gente que no, que le distrae. A mí, por ejemplo, yo compongo más cuando tengo más carga de cosas que hacer. Porque mi cerebro, como yo lo interpretándome un poco cómo funciono, como que le gusta tanto la parte de composición, como se siento que está por encima de cualquier otra obligación, y entonces me hackea para, quítate de en medio y ponte aquí a hacer, cambia de tercio, ¿sabes? Después, cuando estoy menos tal, no me viene tanta inspiración. Es como una válvula de escape inconsciente que yo agarro rápido porque me gusta cómo me hace sentir. Entonces, bueno, por ejemplo, mi hermano que toca conmigo, es musicólogo y es músico profesional. Entonces, bueno, los musicólogos ya sabéis que estudian, pues, por qué la tienda de Bershka tiene que tener una música a un volumen tal, porque eso hace que aumente la frecuencia cardíaca y que compren más. Esa es, digamos, la respuesta, ¿no? Un poco yo creo que es variable, ¿no? Depende, ¿no? La recomendación, al ser variable, lo que sirve para mí a lo mejor no sirve para otra persona y entonces... Quiero decir, hay que estudiar más, hay que estudiar un poco más en cuanto a qué quieres con la música. ¿Qué quieres? ¿Concentración? ¿Quieres...? Por ejemplo, yo usaba la música, me ponía un CD y sabía que el tiempo ese eran 60 minutos y sabía que iba a estar 60 minutos, hasta que no acabara de manera inconsciente. No me levantaba, como cronómetro, ¿no? Como que estaba ahí, ¿no? Como en el ambiente. Saber para qué, quién, cuándo, cómo y por qué. Y esa individualidad, pues a lo mejor te debería haber un músico asesor que incluso pudiera descubrir a otras personas, oye, te veo tocando un poquito de percusión, a ver qué tal te va. Después percusión, deja la percusión, que no es para ti. Oye, prueba a cantar, ¿sabes? O sea, el ejercicio de canto también es muy interesante, sobre todo cuando hay cierta, en este caso en FSHD, cuando hay cierta limitación, oye, cantar. Yo estoy intentando escuchar, es que cuando me he preparado, que iba a comer con la presidenta y al final no he ido, estaba escuchando tus canciones a ver si detectaba algún tipo de verdad de modificación, algo así que me produjera relevancia en lo que... Y yo no me parece, o sea, te quiero decir... me ocurre un poquito con
P's. A la hora de pronunciar, de cantar una P, me ocurre un poco. Pero me he puesto yo... Tengo que forzar un poquito porque la oclusión que tienes que hacer con los labios, al no tener esa fuerza suficiente para presionar, tengo que hacer un ejercicio de concentración especial para eso. Estaba en la habitación Muy escuchando puntual. tu canción a lo largo del tiempo, a ver si, en plan Risto Mejide, a ver si te pillaba alguna cosa. Y no te pillo nada, ¿sabes lo que te digo? O sea, porque quiero decir que ahí la práctica mantiene un estándar bueno, ¿sabes? Sí. Sí, y luego una última apreciación, y también por compartirlo con el resto de pacientes, que no es necesario tener un nivel importante. El simple hecho de ejercitar, de esforzarse en estar concentrado, en aprender a tocar un instrumento, produce ya un bienestar, ¿eh? Esa es mi sensación, ¿no? Como dice, cada persona es un mundo, ¿no? Pero que incluso se traduce en una impresión subjetiva, no puede ser evidentemente una mejora de la fuerza física, pero sí, a lo mejor me tiro 45 minutos tocando la guitarra. Oye, y cuando voy luego paseando por la calle o caminando por mi casa, me encuentro un poco más firme andando, ¿sabes? Sí. Yo creo además que los hitos conseguidos son muy motivacionales, ¿no? Es decir, que con poco al principio dices, esto es un desastre, espérate, practica. Antes había que ir a escuelas de música, pero ahora siempre hay alguien en YouTube que te va a enseñar, ¿sabes? Entonces es como que la formación es como mucho más accesible, más libre. Y yo a veces me pongo a tocar un instrumento que no tengo ni idea, o me pongo a tocar el bajo, y me gusta cómo me hace sentir. Sé después que llego a un nivel que es, bueno, para dar el pego y poco más. Pero es tiempo dependiente, todo ese tipo de cosas es tiempo dependiente. Todo el mundo lo puede hacer, ¿sabes? Muchas gracias. La pregunta ahí, tenemos... Quería, bueno, más que nada eso, agradecerte que estés aquí. Bueno, ya aprovecho a todos la organización, todo, ¿no? Como paciente y afectado, me resulta súper interesante este tema de la música y demás. Yo un poquito aficionado y ahora como dispongo de más tiempo, creo que, por ejemplo, apuntarme a música o a piano o intentar, me ayuda, ¿no? A mantenerme activo, a estar ocupado y tal. Lejos de todo esto, ¿no? Y ya me han llegado oídos, ¿no? Y quería preguntarte sobre algo muy técnico, que ya... ¿Qué opinas sobre la normalización del 440? Y si piensas que volver a otras frecuencias podría ser terapéutico. Bueno, en eso también hay cierta burbuja, tengo que decir, ¿eh? Entonces, al final, somos seres sensoriales, como decía, y tenemos cierta limitación física. Escuchamos frecuencias entre 16 hercios y 2000 y pico, ¿no? ¿Sabes? Es decir, todo ese rango. El modificar el patrón, la normalización, al cerebro la disonancia, los cambios no les gusta. No les gusta. Nos gusta reconocer. La música, es decir, ¿por qué hay un hit y por qué otros que no? Porque al final la repetición, la letra con sangre entra. Es así. Nos gusta recordar y reconocer. Entonces la clave es machacar. ¿Qué machaca? La radio, un hit, en redes sociales. El patrón físico, la modificación o frecuencia. Aquí había, por ejemplo, burbuja que decía, si la mujer embarazada escucha Mozart en no sé qué sinfonía, el niño va a ser... Es mentira. Es una trola, tío. ¿Sabes? Entonces quiero decir, hasta que no esté todo demostrado, al final es como modas, opiniones, y yo ahí soy un poco más prudente. No hay